Bueno, vamos a iniciar con esta sesión. Tenemos algunas preguntas, sobre todo de aquellos que nos acompañan por vía streaming. Y bueno, la primera pregunta va enfocada hacia la nefrectomía. Si bien todos nosotros cuando tratamos pacientes con inhibidores multitirosina quinasa, siempre éramos pro nefrectomía, sobre todo por los resultados que se tenían en pacientes que habían recibido interferón, se sometían y prolongábamos la supervivencia global. Prácticamente esto ha cambiado con esos estudios, porque si bien esos estudios tienen un impacto en el cambio de práctica clínica, pero también nos surgen varias dudas, sobre todo en aquellos pacientes que recibieron inmunoterapia. Si bien esta población, más del 80% se había sometido a nefrectomía, ¿cuáles serían las recomendaciones en estos pacientes si van a recibir inmunoterapia en primera línea? Me refiero a los pacientes con IPI-NIVO, ¿realizarles nefrectomía o no hacerla? Lo que mencionaba la doctora Perla Pérez durante la presentación, en referencia a los estudios, en ambos estudios, para terapias combinadas, el 80% de los pacientes ya habían sido nefrectomizados. Entonces, el beneficio mayor fue documentado en estos pacientes. En el estudio Carmina, recomiendan inclusive que se actualice esta información con las nuevas terapias de primera línea que tuvieron mayor beneficio que el sunitinib. Entonces, valdría la pena, bueno, esto probablemente ya lo estén haciendo, iniciar estas nuevas búsquedas de si hay beneficio de recibir únicamente tratamiento con inmunoterapia comparado con pacientes con nefrectomía más inmunoterapia. Entonces, esa respuesta no la tenemos ahorita, pero en los estudios publicados sí el 80% de los pacientes habían sido nefrectomizados. Ok, de hecho, se trataría de reproducir las características de los pacientes en los ensayos de inmunoterapia. Nos queda claro que para sunitinib no requerimos nefrectomía para iniciarlo, pero ¿qué pasa si ese paciente responde o tiene una muy buena respuesta? En el otro estudio que nos comentabas, probablemente ellos sí se beneficiaban en un segundo tiempo. ¿Quién crees tú que sea la población que pueda beneficiarse o cuál sería la recomendación? Sí, dentro del estudio, hablando inicialmente del Carmina, una gran población de los pacientes en el periodo de 11 meses requirió nefrectomía por sintomatología, o sea, pacientes que tuvieron hematuria, pacientes que tuvieron obstrucción, pacientes que presentaban dolor. Entonces, finalmente se realizó la nefrectomía no con fines de citorreducción, sino con fines paliativos. Claro. Y en el grupo de SureTime, los pacientes que tuvieron beneficio o el beneficio principal que se observó fueron pacientes a los que inicialmente se les dio tratamiento con sunitinib y posteriormente fueron sometidos a nefrectomía citorreductiva. Entonces, los pacientes que fueron o que tuvieron beneficio en ambos protocolos fueron pacientes de grupo intermedio y de pobre pronóstico. Entonces, son los pacientes que se beneficiarían de cualquiera de estos dos modalidades de tratamiento. Ok. Doctora Pérez, pasando a la parte médica, la parte de la inmunoterapia, obviamente tenemos un estudio francamente positivo. ¿Cómo tú ves el tratamiento de cáncer renal en los próximos 5 años? ¿Cuál crees que sea la tendencia acerca del uso de la inmunoterapia? Okay. Yo creo que tenemos al momento 3 estudios positivos ya con resultados en cuanto a inmunoterapia y se ve que la inmunoterapia supera por mucho a los TKIs. Ahorita esperamos los resultados de la combinación de TKI más inmunoterapia. Yo creo que en los 5 años la inmunoterapia va a ser el estándar de tratamiento. Lo comentaba durante la presentación, sé el poco que se tiene a este tipo de tratamientos, pero no por esto hay que dejar de tener presente cuál es la mejor opción para un paciente. Entonces, creo que para dentro de 5 años el tratamiento va a ser con inmunoterapia, porque no solamente es en enfermedad metastásica, sino también se están corriendo varios estudios en etapas mucho más tempranas en adyuvancia. Entonces, yo creo que el papel que tendrán será en conjunto con inmunoterapia. De hecho, hay gran inquietud, sobre todo en aquellos que nos acompañan vía streaming y preguntan acerca del costo. O sea, efectivamente, si es un tratamiento que tenga mejores resultados, pero probablemente el acceso no sea para todos los pacientes. Yo creo que siempre hay que buscar la mejor manera, bajo lineamientos, ensayos clínicos en que puedan recibir las terapias, pero bueno, yo creo que es un trabajo que los oncólogos médicos tenemos que esforzarnos porque esos pacientes, ver cuál sea la posibilidad de que puedan recibir esos tratamientos.
Doctora Pérez, nos preguntan también, ¿cuál es el efecto de la inmunoterapia en metástasis cerebrales asintomáticas, no tratadas con radioterapia? Si recordamos algunos estudios como el melanoma, inclusive pacientes que tienen metástasis que no están ocasionando alguna sintomatología, pueden responder a esos tipos de inmunoterapia. La pregunta va dirigida en cáncer renal, si hay alguna evidencia de que estos tratamientos de inmunoterapia actúen a nivel de metástasis cerebrales. Por el momento no hay ningún reporte en cuanto a enfermedad metastásica en sistema nervioso central por cáncer renal y metástasis en sistema nervioso central. Tomando en cuenta las poblaciones de los estudios que presenté, son poblaciones que excluye esta población. Probablemente en melanoma ya se tienen muchos más datos porque es una de las primeras patologías en donde se dio la indicación de la inmunoterapia y por lo tanto tiene más años y pues más años de seguimiento de toda esta población. Sin embargo, pues yo creo que específicamente en cáncer renal habrá que esperar un poco a que más gente sea tratada con inmunoterapia y se vean los resultados que puede tener a nivel del sistema nervioso central. De hecho, la evidencia no es tan sólida como en melanoma, porque en melanoma inclusive se recomienda que pueden los pacientes tratarse con inmunoterapia y no recibir un tratamiento, no sé, de radiocirugía, obviamente si no hay síntomas. Si hay síntomas, los pacientes tienen que tratarse. Bueno, en la parte de radiooncología tenemos varias preguntas. Yo creo que vamos a empezar con… hay una pregunta que comentan acerca de aquellos pacientes que tienen hemorragia cerebral secundaria a las metástasis. ¿Estas metástasis deben de radiarse o tenemos que esperar un tiempo? ¿O qué pasa con esos pacientes que a lo mejor debutan con una metástasis cerebral y con hemorragia? Aquí hay criterios para establecer si el manejo es quirúrgico, con radiocirugía o con radioterapia al holocráneo. Un paciente con una lesión hemorrágica que quizás sea mayor de 3 centímetros, que desplaza la línea media, debe ser sometido a resección quirúrgica. Si tenemos una lesión menor de 3 centímetros, de 1 a 2 centímetros que no genera mucho edema o desplazamiento de la línea media, el manejo con esteroides, pues ya lo conocemos, el habitual, pues es indicativo de agregarlo a la opción de dar radiocirugía a las lesiones, que es la tendencia, y dejar como última opción la radioterapia al holocráneo. Como factor clave la hemorragia, pues va a depender de la extensión de la misma, del tamaño de la lesión y de otras características para decidir si ese paciente requiere primero una resección quirúrgica. Pero como tal, para decidir radiocirugía con los protocolos actuales que van desde los 20, 18 hasta 25 Grays, pues es una situación relativa y se tiene que individualizar. Considero que depende de la severidad de la hemorragia. Una hemorragia severa, pues obviamente tiene que ser valorada por el neurocirujano antes de decidir si le damos radiación. El hecho de modificar la dosis y el fraccionamiento en cáncer renal realmente no es un estándar, insisto, se manejan igual, melanoma, cáncer renal, mama, todo va de la mano del tamaño de la lesión. Ok. Doctor Félix, nos mencionabas acerca de la utilidad de la radioterapia intraoperatoria. Nos preguntan que cuál sería el paciente ideal y que si este tipo de radioterapia intraoperatoria la utilizamos o se aplica aquí en México. La radioterapia posoperatoria como tal no es el estándar de manejo con las técnicas actuales. De acuerdo a lo que ya mencioné, no ha demostrado un beneficio objetivo el dar radioterapia posoperatoria. Pero dado la emergencia de nuevas técnicas y el reconocimiento de los pacientes de alto riesgo, como aquellos que tienen bordes quirúrgicos positivos, afección de la pelvis renal, afección linfovascular, más trombo y o tamaño tumoral mayor de 7, podríamos establecer un protocolo, y yo diría más que nada márgenes, de dar una dosis inicial de 15 Grays con radioterapia intraoperatoria. No hay un protocolo de radioterapia intraoperatoria lecho renal que yo conozca,
Lo mencioné como una posibilidad. En FUCAM se está utilizando radioterapia intraoperatoria para otro contexto y en el ABC no sé si tengan experiencia de radioterapia intraoperatoria abdominal, pero podría ser una opción dar a los pacientes de alto riesgo que ya mencioné. Ok. Tenemos otra pregunta también para ti. Nos comentan acerca de que, bueno, la radioterapia adyuvante se utilizó desde hace mucho, pero que en 1980 salió un estudio, fase 3 en Copenhague, donde, bueno, la radioterapia tenía toxicidad, inclusive aumentaba el riesgo de mortalidad. Actualmente tenemos técnicas de IMRT y nos preguntan si podemos hipofraccionar con seguridad y tal vez esto podría tener un efecto positivo en supervivencia libre de progresión o supervivencia global. Entonces, ¿qué nos puedes comentar acerca de adyuvancia en cáncer renal con IMRT? Ok, el problema de la radioterapia posoperatoria en la actualidad es escalar la dosis. Entonces tú, para un paciente con bordes quirúrgicos negativos, requieres una dosis de alrededor de 54 o 60 grays. Con una técnica tridimensional, el escalar la dosis y poder proteger los órganos de riesgo es un reto. Entonces sí se puede emplear obviamente VMAT e IMRT para enfermedad subclínica en pacientes a lo mejor con factores de alto riesgo que no tengan residual microscópico o macroscópico después de la nefrectomía y llegar a una dosis de 54 a 60 grays. Con VMAT yo diría 54, recomendable por la tolerancia del intestino delgado, pero sí se puede hacer. El problema actual son los pacientes con residual microscópico o residual macro que requieren de una dosis más alta y aquí entra la opción y la evolución probable que podamos tener con radioterapia intraoperatoria, pero definitivo, sí se puede usar VMAT y IMRT al lecho renal en pacientes bien seleccionadas y que tengan realmente factores de riesgo, aunque insisto, ese estudio que ya se mencionó y con los datos actuales, pues no se considera la radioterapia posoperatoria un estándar en el lecho renal. Incluso pacientes con bordes positivos los dejan en vigilancia. Ok, y perdóname, pero hay muchas preguntas de radioterapia. Te voy a hacer una más. Nos comentan acerca de que en varios lugares en el interior de la República no hay acceso a radiocirugía para metástasis cerebrales. Dice, ¿qué podemos modificar para mejorar el efecto de la radioterapia a holocráneo? ¿Un BOST solo a las lesiones o no al olecrano? ¿Qué recomendarías tú en aquellos sitios donde no hay radiocirugía? Hay que tomar en cuenta la clasificación actual de grado pronóstico para poder decidir si le damos radioterapia al holocráneo o radiocirugía. Depende del estado general del paciente, si el primario está controlado o no, para tomar una decisión de dar o no radiocirugía. Aunque en el contexto actual de oligometástasis, el hecho de tener pacientes en RPA2 o con enfermedad oligometastásica no es una contraindicación para radiocirugía. Entonces yo considero que el manejo, pues como en todo, se individualiza de acuerdo a los factores que ya mencioné, pero si no hay un centro de radiocirugía y tenemos un paciente en buen estado general con lesión única, darle radioterapia al holocráneo yo no lo veo tan recomendable en la actualidad por el déficit neurocognitivo que va a tener ese paciente. Igual, pues si es un paciente de alto riesgo y su expectancia de supervivencia es corta, el primario no está controlado y su estado general no es adecuado, denle radioterapia al holocráneo. Pero pues si no hay, pues qué decir, pues referirlo a un paciente que ya se operó, que se le hizo nefrectomía y que tiene como único sitio lesión única cerebral o múltiples, a valorar radioterapia a la lesión única, radiocirugía, a la lesión única o a las múltiples, no es contraindicación. El holocráneo creo que ya no es la recomendación general, aunque sigue siendo el estándar, hay que valorarlo muy bien, ya la tendencia es dar radiocirugía. Ok. Doctor Arturo, tenemos una pregunta más. Nos comentan que cuál es su experiencia en el tratamiento de resección de metástasis pulmonares, que si esto lo llevan a cabo y en qué pacientes ustedes recomendarían hacer una metastasectomía. Bueno, en el hospital contamos con el apoyo del servicio de tórax.
Ellos son los que se encargan de valorar a los pacientes con enfermedad única a nivel pulmonar. Son lesiones únicas habitualmente las que se envían, o son lesiones que pueden ser múltiples pero en sitios periféricos, donde ellos determinan si es posible realizar una resección. El momento en que se realiza la resección, el paciente pues queda prácticamente sin poder documentar enfermedad medible, por lo cual el paciente posterior a ello puede quedar en vigilancia. Entonces sí tenemos experiencia, pero la experiencia es dada por los médicos de cirugía cardiotorácica de nuestro hospital. Ok. Doctora Pérez, nos comentan que si bien la inmunoterapia puede posicionarse en una primera línea, ¿qué hay acerca de una segunda línea? Y que si tiene alguna otra utilidad, algunos otros tratamientos de inhibidores multitirosin quinasa en el escenario de una segunda línea. O sea, ¿cuál sería la recomendación? Si un paciente recibe inmunoterapia en primera línea y progresa en una segunda línea, ¿qué pudiera ser la mejor opción en este grupo de pacientes? Esa es la pregunta que pues es la siguiente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se va a dar después de la inmunoterapia? Esa respuesta pues no la tenemos. Sin embargo, pues si vemos el mecanismo de acción, sería que recibiera un TKI. Sin embargo, no se sabe si un TKI utilizado en primera línea, como puede ser sunitinib o pazopanib, o los que ya tienen una aprobación en este momento para segunda línea, como puede ser cabozantinib o lenvatinib más everolimus. La secuenciación del tratamiento es algo que aún no tenemos la respuesta, porque las dos opciones van a ser válidas, pero realmente algún sustento científico para poder tomar esa decisión, pues no lo vamos a tener. De hecho, yo creo que es importante, porque si un paciente recibe ipinivo, tienes sunitinib, tienes pazopanib, tienes cabozantinib, ya tú ya lo mencionaste, también tienes lenvatinib con everolimus. Yo creo que realmente tienes cinco o seis opciones de tratamiento. Yo creo que los estudios probablemente de secuenciación nos darán cuál va a ser la mejor secuencia, pero yo creo que es una pregunta que sí realmente no existe la respuesta. Quisiera ver si alguno de ustedes quisiera hacer un comentario final. Sí. Sí, en el contexto de enfermedad oligometastásica y reforzando la pregunta previa de radioterapia al holocráneo, el BUS, realmente requieres de tener una técnica adecuada, por ejemplo, utilizar VMAT, que es radioterapia de intensidad modulada con arco, más la utilización de BUS integrado a las lesiones más voluminosas. Si no tienes una técnica mínimo 3D, dar un BUS o una sobredosis a las lesiones metastásicas cerebrales más grandes, pues no creo que sea correcto, pero si cuentas con una técnica de VMAT o IMRT, irradias toda la cabeza, puedes dar un BUS integrado o un refuerzo al mismo tiempo a las lesiones más grandes. Y en el contexto de otros sitios como pulmón, hígado, nosotros tenemos experiencia en el departamento de radiocirugía robótica del CyberKnife, dado que tenemos una plataforma bastante flexible que utiliza una radioterapia guiada por imagen en tiempo real para tratar pacientes inoperables de metástasis pulmonares, metástasis hepáticas, metástasis óseas. Entonces hay realmente un cambio de escenario en este tipo de pacientes con enfermedad oligometastásica, y el papel de la radioterapia estereotáctica corporal es realmente un hecho y una realidad en nuestro medio. Ok. Un momento, tenemos una pregunta más. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Son un par de preguntas. La primera, ¿de dónde ustedes prefieren la toma de la biopsia para valorar la expresión del PD1, tomando en consideración que el microambiente tumoral puede modificar la expresión inmunológica de cada uno de ellos, y no es lo mismo tomar la biopsia del primario o de una de las lesiones metastásicas? Esa será la primera. Y la segunda es, para este grupo de pacientes que son llevados a tratamiento con inmunoterapia y que son buenos respondedores y se transforman en candidatos a procedimiento quirúrgico para citorreducción completa, ¿cuál es el periodo ideal para someterlos a procedimiento quirúrgico? Y después de someterlos a procedimiento quirúrgico, si ya se resecó su totalidad, ¿ustedes preferirían continuar con más tratamiento con inmuno o dejarlos en vigilancia? Muy buenas preguntas. En cuanto a la expresión de PDL1, la mayor parte de los reportes está realizado en lo que es la nefrectomía.
en el tumor primario. Entonces, en cuanto a el resultado que tenemos es en este sitio. En cuanto a la segunda pregunta del tiempo de la cirugía, sabemos que, bueno, lo tendría que contestar el doctor Delgado. Sin embargo, yo como oncóloga médica podría decir que conocemos el perfil de toxicidad de la inmunoterapia. Entonces, realmente no habría que esperar como una ventana muy prolongada desde la última dosis de tratamiento a que se realice el procedimiento quirúrgico. Sin embargo, pues no sé qué opine el doctor. Sí, dentro de los estudios se esperaba un promedio de alrededor de 6 semanas posterior al inicio del tratamiento para realizar la nefrectomía. Mucho tiene que ver la característica del tumor primario, porque hay tumores primarios pequeños o que no tienen tanta vascularidad que es posible hacer una resección muy prácticamente sencilla o limpia, que no tenga ciertas complicaciones del paciente y que tenga una recuperación posoperatoria más rápida que un paciente que involucre hacer una resección multiorgánica como realizar una resección pancreática o realizar una resección intestinal, que el paciente tenga un estoma, que tenga infección en la herida quirúrgica. O sea, son ciertas complicaciones derivadas de las características del tumor primario que hacen que se retarde el inicio o el reinicio del tratamiento posterior a la cirugía en ese grupo de pacientes. Yo creo que hiciste dos preguntas muy importantes. La primera es de qué sitio tomas se determina el PDL1. Yo creo que para inmunoterapia con ipi-nivo el porcentaje de que esperas que sea positivo es bajo, ya lo mencionaron, 20%, 25%, y para dar ese tratamiento realmente no requieres la expresión, porque tanto los que no tienen la expresión se benefician y los que la tienen también. Cambia un poco el panorama con en el segundo estudio donde mencionan bevacizumab con atezolizumab, porque ahí sí al parecer la población que más se beneficia es la PDL1 positiva. Entonces probablemente ahí sí se requiera forzosamente para poder excluir el paciente. La determinación se hace a nivel en el sitio primario. Y también otra pregunta importante que hiciste fue el tiempo y también el tiempo en el que se tienen que mantener estas terapias, porque si el paciente probablemente tiene nefrectomía y tiene esa enfermedad, no sé, se me ocurre, en algún otro sitio, tú le das inmunoterapia y a lo mejor puede tener la respuesta completa, pero ¿hasta cuánto tiempo parar? La mayoría de cuánto tiempo continuar el tratamiento lo tenemos, las recomendaciones son de pulmón, de melanoma, de algunos otros tumores, donde ellos al momento que si logran una respuesta completa rápida, muchos incluso pueden decir que hasta en 6 meses pueden parar el tratamiento. Obviamente pacientes que tengan nefrectomía. Si la respuesta es parcial y posteriormente logras una respuesta completa, generalmente las recomendaciones son que a los 2 años tú tienes que parar la terapia. O sea, todos los pacientes de melanoma que responden y tienen respuestas completas, a los 2 años paran el tratamiento. Pero también la otra pregunta es qué hacer con aquellos que no tuvieron una respuesta completa y tienen una respuesta parcial. Se ha visto en algunos otros tumores que con la inmunoterapia, cuando tú paras el tratamiento y posteriormente el paciente tiene progresión, si tú vuelves a iniciar el tratamiento lo puedes reinducir y puede volver a responder. Yo creo que son muchas preguntas, realmente estamos aprendiendo a manejar la inmunoterapia, estamos manejando los eventos adversos, nosotros tenemos experiencia con la combinación en otro tipo de neoplasias bajo ensayo clínico, pero bueno, hay varias preguntas que salen sobre la marcha. Y la última que tú mencionabas, ¿cuándo operar? O sea, realmente no hay como un tiempo que diga, si inicias el tratamiento, no tiene nefrectomía, responde y a los 6 meses o al año lo operas. O sea, realmente no lo hay. Yo creo que esas decisiones se toman en conjunto en cuanto a la buena respuesta que tenga el paciente, y si se valora en un comité y ellos toman la decisión de operarlo, yo creo que es ahí donde se valorará o se tomará la mejor respuesta, la mejor decisión para este paciente. Doctora Vázquez, creo que los micrófonos necesitamos un micrófono. Ok. Hola, muchas gracias. Realmente es una pregunta sobre un tema que no se trató con respecto al cáncer renal. ¿Qué experiencia tienen o saben si se está haciendo algún trabajo sobre el manejo del cáncer renal en pacientes con alta comorbilidad, lo cual se ha trabajado en algunas partes de otros países, con crioablación, con ablación por microondas o con ablación por radiofrecuencia? También el manejo de la enfermedad metastásica, muy particularmente en lo que se ha leído que hay más experiencia, que es la pulmonar, con estas técnicas. En referencia a la crioablación,
la experiencia que se tiene con criablación, radiofrecuencia o estas técnicas de mínima invasión se da principalmente en etapas iniciales del cáncer renal, principalmente en pacientes con tumores renales pequeños por debajo de 4 centímetros. De acuerdo a los estudios que se han realizado, no dan resultados todavía que puedan compararse y que se puedan indicar como una medida estándar. Hablo de pacientes en etapa 1. Para pacientes con enfermedad metastásica, sí hay estudios donde reportan que hay tratamientos para enfermedad metastásica, pero se documentan exactamente igual para la cirugía. Hablando de lesiones pulmonares, habitualmente son lesiones únicas o lesiones que pueden ser múltiples, hablo de 3 o 4 lesiones, sobre todo periféricas que puedan permitir la resección o su acceso por medio de estas técnicas, porque los accesos son por vía percutánea principalmente o por vía laparoscópica. Entonces va a depender del sitio de la lesión y el número de lesiones para poder decidir si es un paciente candidato a tratamiento a resección quirúrgica o algún tratamiento con terapia ablativa, ya sea crioterapia o radiofrecuencia. Gracias. Ok. Hay una pregunta que quiero mencionarla porque yo ya la he escuchado en otros foros y es muy importante. Mencionan cuál es el papel de la biopsia líquida en la determinación de la expresión de PDL1. Yo estuve en un foro de pulmón, en un foro de melanoma, hicieron la misma pregunta. ¿Realmente la biopsia líquida, en la biopsia líquida podemos ver esta expresión? La respuesta es no. De hecho, los de nuestros ponentes que nos visitaban del extranjero, la biopsia líquida tiene utilidad sobre todo en CARRAS, sobre todo en cáncer de colon, pero para expresión de PDL1 al menos no hay ahorita ninguna recomendación de biopsia líquida. Un comentario final, Perla, para concluir tu participación. Okay. Bueno, pues ya como comentario final, pues lo que podría comentar es que algo fundamental es el trabajo multidisciplinario, ¿no? Creo que es muy importante el que estemos presentes diferentes especialidades, porque para una mejor toma de decisiones terapéuticas en cualquier etapa clínica, creo que el trabajo en equipo es fundamental. Entonces, este tipo de presentaciones con las especialidades relacionadas creo que son sumamente enriquecedoras para cada uno de nosotros, porque manejamos solamente una área específica. Siempre es necesario tener presente también los conocimientos de las áreas quirúrgicas y en este caso de radiooncología. Doctor Arturo, un comentario final. Sí, enfocándonos principalmente en pacientes con enfermedad metastásica, nosotros pues no podríamos trabajar solos, dependemos totalmente de los médicos oncólogos y de las otras especialidades como radioterapia, imagenología, medicina interna, que también nos apoya en nuestro comité. Y esa es la experiencia que nos ha dado, que el podernos apoyar de todos los que estén en un hospital puedan mejorar la atención del paciente y puedan mejorar la sobrevida global o poderles brindar una mejor calidad de vida en pacientes que se encuentran fuera de tratamiento oncológico. También comentar que la nefrectomía citoreductiva, a pesar de los resultados que se tengan en estos estudios, sigue siendo una opción de tratamiento porque vamos a iniciar nuevamente los estudios que se están haciendo con inmunoterapia, donde se demostró que hay beneficio mayor que el sunitinib, y aquí es donde todo esto va a cambiar y va a determinar si en este grupo de pacientes que van a recibir tratamiento con inmunoterapia también nos muestran resultados similares en referencia a si es factible dar solo tratamiento con inmunoterapia y que esto es superior a hacer cirugía más inmunoterapia. Entonces, pues eso todavía faltan algunos años, pero lo estaremos viendo, al igual que lo mencionaba la doctora Pérez, en los cambios en los tratamientos para este grupo de pacientes en un promedio de 5 años. Ok. Bueno, antes de concluir la sesión, quiero ceder la palabra al doctor Quintero. Él es el presidente de la Sociedad Mexicana de Oncología, quien va a dirigir unas palabras a nosotros.